Hola, hola familia Insight, espero se encuentren muy bien, les habla Geraldine Mejía. El día de hoy estoy muy contenta por compartir con ustedes estos minutos de video y muy agradecida por el tiempo que me regalan al verlos, al analizar la información y también al posteriormente llevarlo a la práctica en sus hogares. He estado recibiendo algunas dudas, algunos mensajitos con comentarios, con preguntas y quiero decirles que estoy muy contenta porque para mí es muy importante saber de ustedes, cómo se sienten, cómo piensan, cómo están llevando este proceso y sobre todo es mi intención que se sientan acompañados y apoyados en todo momento. El fin de semana pasado no pudimos grabar video porque las mamis tuvieron su festejo de 10 de mayo, que por cierto les mando un beso, un abrazo a todas las mamis que están viendo este video. Espero se la hayan pasado muy bien y pues que Dios les siga bendiciendo. Muchas gracias por la gran labor que hacen como madres, por estar todo el tiempo apoyando a sus hijos y les quiero decir que en el proceso de recuperación pues es sumamente importante contar con todos ustedes, tanto padres como madres. Entonces vamos a comenzar. El día de hoy, como en todos los videos, yo quiero pedirle a mi poder superior que me dé las palabras adecuadas para llevar hasta ustedes un mensaje de fe, un mensaje de fortaleza, que sea Él el que hable a través de mí para poder resolver a ustedes, si Él así lo quiere, algunas dudas o preguntas que tal vez estén haciendo desde hace mucho tiempo. También le quiero pedir que ninguna persona se sienta herida en ningún momento, que nadie se sienta ofendido y que mis palabras en ningún momento sean motivo de herida para nadie, sino que al contrario encuentren paz y encuentren tranquilidad a lo largo de este video. Y bueno, no se me asusten. A lo mejor algunos piensan, bueno, ¿y por qué saldríamos ofendidos o heridos? El día de hoy vamos a hablar de un tema que va relacionado con la educación de nuestros hijos. Y cuando yo hablo de educación siempre siento un tanto de temor porque como padres pues no siempre es tan fácil escuchar algunas sugerencias o cambios que tal vez tendríamos que hacer para apoyar a nuestros hijos de una manera efectiva. Yo tengo claro que el educar a nuestros hijos no es nada fácil y que cuando ellos crecen y son adultos, pues bueno, esta tarea se vuelve más complicada, porque como padres ya no tenemos la labor de educarles, sino de acompañarles. Y la educación o la reeducación, que es volver a aprender algo, pues depende meramente de nuestro paciente. Y como padres, pues muchas veces pues es motivo de frustración el no poder hacer más. ¿Por qué? Porque nuestros hijos ahora son adultos y reclaman la libertad de decidir por sobre todas las cosas, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a hablar de ese tema. Y pues bueno, yo espero que todos se sientan bien y que a lo largo del análisis de este tema ustedes puedan ir analizando qué tipos de ajustes tendrían que hacer ustedes en su manera de apoyar a su paciente. Vamos a titular este video como cómo ayudar a nuestro paciente de manera efectiva. Es decir, yo sé que muchos de ustedes ya han hecho de todo para apoyar a su paciente sin ver a lo mejor resultados favorables. De hecho, algunos padres durante las charlas me dicen, es que ¿cuándo va a entender, Geraldine? Es que ya hemos hecho de todo y nada nos funciona. Bueno, vamos a dar algunos puntos importantes para apoyarles de una manera asertiva en el proceso de recuperación a los pacientes, porque hago énfasis, ya no es nuestra tarea el educarles, sino acompañarles. Cuando nuestros hijos son pequeños, pues bueno, tenemos de cierta manera más responsabilidad y control sobre ellos, sobre su conducta. De alguna manera casi todo el tiempo están con nosotros, pero una vez que nuestros hijos van creciendo, eso cambia. Y entonces nos volvemos a personas que solamente podemos estar observando, pero también que podemos ser personas activas en el acompañamiento de este proceso. Cuando hay una enfermedad emocional, si el paciente es adulto, pues bueno, es de gran importancia que la familia,
los padres, quienes sea que estén a su alrededor, pues lo apoyen de una manera en que le ayude. Muchas veces me encuentro con preguntas como: Geraldine, es que yo le he dado todo a mi hijo, todo el tiempo le di todo. Y entonces a mí me gusta hacer la comparación de la educación con una plantita. Vamos a imaginar que esta plantita es nuestro hijo. Vamos, en este momento les pido que que se echen un clavado hacia el pasado y recuerden desde los primeros años de la infancia de sus hijos. Vamos a imaginar que esta plantita es su hijo. Y hay una frase que a mí me encanta que dice lo siguiente: le di tanta agua a mi planta y a final de cuentas se secó. Y entendí que dar mucho, aunque sea algo bueno, no siempre es lo correcto. ¿Qué pasa si yo a esta planta le doy todo, en exceso? Mucha agua, mucho abono, mucho sol, se secaría, ¿cierto? ¿Y qué pasa si no le doy nada? Si no le doy agua, si no le doy sol, pasaría lo mismo, ¿cierto? Entonces, con los hijos creo que pasa exactamente lo mismo. Si les damos de más, entonces estaríamos evitando que ellos crezcan con las herramientas necesarias para enfrentarse a la vida. Y si les damos de menos, sería exactamente lo mismo. Ellos crecerían con ciertas carencias, crecerían necesitando cierto apoyo, ya sea emocional, que por lo general es lo que más se ve reflejado en los chicos. Entonces, pues bueno, de lo que se trata en la educación o en el acompañamiento, en este caso que sus hijos ya son adultos, es de mantener un equilibrio entre la forma del acompañamiento, es decir, diría mi abuelita, ni muy muy ni tan tan, ¿no? Irle midiendo qué es lo que necesita mi hijo, cómo lo apoyo de una mejor manera, porque muchas veces el dar de todo, dar tanto amor, dar tanto apoyo, lo único que hace es que apapachemos, como yo le llamo la enfermedad emocional, y esto no nos sirve para nada. Cuando sus chicos están en el centro de rehabilitación, nosotros como servidores y como profesionales de la salud les damos a sus hijos un amor adulto o un amor maduro. ¿Cómo es esto? Les hablamos las cosas tal y como son, de una manera que ellos se enfrenten a su responsabilidad que hoy tienen como personas adultas, que ellos vayan adquiriendo la madurez y que dejemos de culpar y de responsabilizar a todo el mundo. Cuando nosotros crecemos, tenemos que hacernos responsables de nuestra propia vida, de nuestra propia enfermedad, es más, ¿no? Y entonces eso es lo que se les inculca a los chicos durante el proceso, una reeducación, pero que depende meramente de ellos el aceptar, recibirla. Como padres entonces se tiene la función de acompañarles y vamos a analizar algunos puntos que son importantes para apoyarles, ¿vale? Vamos a comenzar, voy a dejar por aquí mi plantita. Y espero que les haya quedado clara esta comparación que yo hago. También hay una historia que a mí me gusta mucho que habla sobre cómo las águilas, antes de que nazcan sus hijos, ellos empiezan a formar su nidito, le ponen pues las bases que son espinas, les ponen después pastito, después plumas, para que esté sumamente cómodo y poner ahí los huevitos. Una vez que los huevitos ya están ahí y ellos nacen, pues bueno, los alimentan, los cuidan. Pero ¿qué pasa cuando los polluelos van creciendo? Ellos se encargan de ir quitando las plumas, el pastito y todo aquello que les da comodidad para de alguna manera obligarlos a hacerse responsables de ellos mismos. De otra manera cuentan por ahí que los polluelos siempre se quedarían en el lugar donde mamá les proteja y donde les den todo lo que ellos necesitan sin buscar el valerse por ellos mismos.
Entonces, creo que la educación de esa manera también es en los humanos, ¿cierto? Cuando nuestros hijos son pequeños, bueno, los alimentamos, les protegemos, les salvamos de muchas cosas, pero cuando ellos van creciendo ya no podemos ser así. No podemos irle quitando a nuestros hijos todos los obstáculos a los cuales ellos se tienen que enfrentar para aprender. Recordemos que en la enfermedad emocional es a base de experiencias y el aprendizaje lo tienen que llevar a cabo de tal manera que ellos en algún punto de esa enfermedad se topen con la realidad y entiendan que es así y por ende hay una aceptación. Entonces, bueno, yo les invito a ser como las águilas, a de ahora en adelante acompañar a nuestros hijos. Con acompañarles me refiero a a apoyarles, más no a resolverles la vida, ¿no? Y más porque ellos ya son adultos y necesitamos que si no adquirieron algunas herramientas en sus primeros años o en la adolescencia, hoy ellos se interesen por adquirirlas. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Yo espero que estos puntos que vamos a analizar les ayuden muchísimo. Si quieren pueden irlos anotando y presentarme por vía WhatsApp sus dudas. Vamos a comenzar. ¿Cómo ayudo a mi hijo de una manera efectiva? Lo primero que yo tomaría en cuenta sería informarse acerca de la enfermedad. ¿Cómo es esto? Mientras yo más aprenda de cómo funciona la enfermedad emocional, más fácil me será entender qué aspectos o qué actitudes de mi hijo son parte meramente de la enfermedad. Si yo desconozco, entonces me será más complicado el saber cómo actuar. Entonces, el día de hoy ya tenemos muchas herramientas, internet, libros, revistas, cualquiera que sea el medio por el cual ustedes estén informando, es bueno. Tampoco se me estresen, esto es poco a poco y es ir aprendiendo acerca de cómo funciona, qué es. Simplemente el sentarse a ver este video ya es estarse informando. El siguiente paso sería establecer límites. No porque nuestro hijo ya sea adulto ya no tiene por qué haber límites, no. Los límites implican que ellos cumplan con las reglas definidas de un hogar. Es decir, si su hijo aún vive con ustedes o si vive aún con otra familia y demás, pues bueno, en todos los aspectos tiene que haber límites para bien de la familia y también para el bien del paciente. No por ser adultos tenemos toda la libertad del mundo y como adultos responsables lo sabemos. La libertad también implica responsabilidad y para el paciente tiene que haber al regresar a su hogar límites claros y definidos que lo ayuden a evitar futuros daños emocionales hacia él mismo o también hacia las personas que le rodean. Perdón por los ruiditos, de repente se escucha mucho, pero bueno, espero que me puedan escuchar muy bien ustedes. Entonces, bueno, hasta aquí llevamos informarse y establecer límites, ¿vale? Siguiente paso, evitar favorecer las actitudes negativas del paciente, lo cual ya les había dicho que para mí es apapachar la enfermedad, ¿no? Yo sé que mi hijo no está actuando bien, yo sé que mi hijo está cometiendo errores, entonces yo me pongo un velo y no veo. Esto solamente perjudica la recuperación del paciente más que ayudarles. Yo entiendo que el amor de padres es inmenso y que lo que menos queremos es ver sufrir a nuestros hijos o que estén en situaciones pues difíciles, pero el día de hoy tenemos que entender que el favorecerlos o el sacarlos todo el tiempo de esas situaciones solamente hace que favorezcamos o que aumentemos el nivel de enfermedad. ¿Cómo podemos no favorecer esas conductas? Pues empezando por no ser flexibles con ellos cuando ellos rompen los límites establecidos. No podemos permitirnos estar pasando una y otra vez las mismas actitudes sin que haya una consecuencia. Yo entiendo que cuando nuestros hijos son más pequeños, pues bueno, podemos poner ciertas consecuencias a sus actitudes, pero cuando somos adultos también las tiene que haber. No por ser adulta la persona
tiene que pensar que no hay consecuencias. Las consecuencias son diferentes, es cierto, pero las hay. Uno de los ejemplos que yo les pongo de cómo estarían favoreciendo la enfermedad sería prestándoles dinero, resolviendo sus deudas, no motivarlos a trabajar y hacerse responsable de sus cosas, mentir por ellos, ante cualquier situación o problema defenderlos y diría mi mamá, de alguna manera ser alcahuetes, ¿no? De las actitudes por protección a ellos. Entonces vamos a evitar favorecer porque eso solamente es perjudicial y no nos ayuda en nada. A lo mejor algunos de ustedes podrán el día de hoy analizar, bueno, que tal vez he estado favoreciendo algunas cosas, ¿no? Y el aceptarlo a nosotros ya nos da un super paso para poder cambiar esos aspectos y entonces al recibir a su hijo o a su paciente, pues poder ayudarles de una manera mejor, ¿no? El siguiente paso sería evitar desencadenantes, es decir, ser sensible a la situación del paciente. Les voy a poner un ejemplo. Siempre se les dice a los pacientes que al regresar a su hogar tienen que evitar cualquier persona o lugar relacionada al consumo. Y en algún momento lo platicaba con algunos padres y me decían, oye Geraldine, pero es que, o sea, pues si el que está enfermo es él, ¿no? Entonces yo ya nunca me voy a poder tomar una cerveza, un tequilita o algo así, o fumar, ¿no? Tabaco. Y yo les decía, bueno, yo entiendo que no todas las personas tienen un problema con la bebida o con el tabaco. Sin embargo, el ser sensibles y evitar desencadenantes implica el entender la situación del paciente. Entendamos que el primer paso hacia la recuperación es el estar en la clínica, pero ese es el paso número 1, ahí no termina. Al regresar ellos a sus hogares es donde se van a enfrentar con la verdadera situación, porque ahí es donde hay todo lo que ellos a lo mejor consumían afuera del centro. Entonces, como familia o como personas que les estamos acompañando en el proceso, es importante ser sensibles y evitar, al menos en la primera etapa de recuperación, pues el consumo, porque el paciente necesita ir adquiriendo seguridad y fortaleza en su recuperación. Y el hecho de estar tan expuesto o tan al alcance el alcohol o otras situaciones, pues bueno, puede desencadenar que haya hasta cierto grado y en algún momento una recaída. No quiero decir con esto que ustedes jamás van a volver a tomarse un tequilita y una cerveza, no se me preocupen, pero al menos les pido que durante las primeras etapas seamos empáticos con sus familiares y que entendamos que ellos necesitan tomar fortaleza y esto es con base en el tiempo. Entonces, pues bueno, si actuamos de una manera empática, ¿qué es empático? Ponerme en los zapatos del otro. Si yo me pongo en los zapatos de mi paciente, ¿cómo se sentiría él? Pues bueno, tal vez sea más fácil para mí evitar ciertas situaciones para ayudarle en el proceso. Tenemos claro y siempre se les hace énfasis en esa parte. El consumo depende meramente de la persona. Él solamente puede decidir, porque no podemos como acompañantes estar todo el tiempo ahí diciéndoles, hey, no lo hagas, hey. Claro que el paciente tendrá que decidir si lo hace o no. Sin embargo, ¿qué les parece si los ayudamos en las primeras etapas en lo que ellos se fortalecen, evitando esas situaciones? ¿Difícil o fácil? Piénsenlo ustedes, analícenlo, ¿de acuerdo? Siguiente paso sería mirar y escuchar a su paciente de una manera activa y sin juzgar. Para una persona con una enfermedad emocional siempre es importante contar con personas a su alrededor que lo hagan sentir escuchado y que lo hagan sentir que no lo juzgan, porque todas las personas
llevan cargando ciertas situaciones, ¿cierto? Y entonces cuando tú le cuentas a alguien y le abres tu corazón y tus pensamientos y sientes que te están juzgando, ¿cómo sentimos? Nos cerramos, ¿cierto? Entonces para un paciente pues necesitamos personas que puedan estar escuchando activamente y que puedan apoyar al paciente en cualquier situación. Es importante también mantener la calma en todo momento, porque el proceso de recuperación puede ser difícil y frustrante para todas las personas que están involucradas. Hay que evitar levantar la voz, amenazar o juzgar. Es importante enfocarnos en el futuro y no en el pasado. ¿Por qué digo esto? En algún momento me decía un paciente en una clínica en la Ciudad de México: Geraldine, es que es bien difícil porque yo quiero salir adelante y de repente se enojan conmigo y entonces me empiezan a sacar todos mis trapitos al sol, ¿no? De lo que fui, de lo que hice, de cómo actué, etcétera, ¿no? Entonces dice, yo quiero avanzar, pero de alguna manera pues el siempre estar pensando en lo que hice y en el pasado y que todo el tiempo me lo estén recalcando, si se enojan conmigo pues es complicado, ¿no? Entonces yo creo que a nadie nos gusta sentirnos así. Las equivocaciones o las fallas pues son para aprender de ellas, no para repetirlas. Sin embargo, creo que como familia y como personas que acompañamos al paciente, pues bueno, es un aspecto importante enfocarnos en darle la oportunidad a su ser querido de que avancen y de aceptarlos en todo momento, ¿cierto? Siempre y cuando ellos, claro, estén demostrando que quieren un verdadero cambio. Todo esto va a ser con base en tiempo y también en los cambios y en las actitudes que su familiar esté presentando. En algún momento me encuentro también con dudas como, es que yo tengo, mira Geraldine, me dicen algunos papás, yo tengo mucho miedo de que él salga. Yo no sé qué hacer porque todo el tiempo estoy en constante pensamiento de si se va a trabajar y si consume, y si va a la escuela y consume, y si, o sea, todo el tiempo es una constante preocupación por ese aspecto. Y entonces yo los entiendo y siempre les digo, es normal que cuando su hijo llega estén revisándolo, estén checando si no consumió. Pero con el paso del tiempo esa preocupación tiene que ir disminuyendo de acuerdo al avance que vaya teniendo el paciente. Por eso es que en todo momento se les recomienda que tengan ayuda profesional, ya sea por medio de atención psicológica, seguir asistiendo al grupo. Hay muchísimas alternativas de AA. Entonces este proceso es constante y es para toda la vida. A los pacientes se les hace entender, al igual que a la familia, que la enfermedad es de hoy y para toda la vida. Las emociones no se nos van a acabar, así que esto es un proceso que tendremos que trabajar para siempre. Cada uno decidirá de qué forma es la que más pues le da el apoyo que necesita, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí vayan analizando o platicando en su momento con su familiar qué creen que les pueda funcionar o qué alternativas sugieren. El siguiente aspecto sería ofrecer respeto y elogiar los logros del paciente. Todo logro de cada meta u objetivo que un paciente que sale de recuperación tiene es muy grande. ¿Por qué? Porque no es fácil seguir avanzando. De repente en algunas personas hay cierto estancamiento o inseguridad o incertidumbre de qué va a pasar. Entonces, cuando un paciente cumple con ciertos objetivos paso a paso, pues bueno, hay que estar con ellos para celebrarlo, para seguirlos motivando y sobre todo para que ellos sientan que lo están haciendo bien. Repito,
Si bien es importante no apapachar la enfermedad o las actitudes negativas, también es importante que cuando nuestro paciente esté presentando cambios favorables y esté demostrando que quiere, pues bueno, también como familia nos acerquemos y le hagamos sentir que estamos orgullosos, ¿cierto? Yo creo que para todos los seres humanos es importante el reconocimiento, y cuando una persona se está esforzando por salir adelante, por mantener su recuperación, pues bueno, también es de suma importancia el tener personas que lo vean. Y como último aspecto veríamos el probar cosas nuevas. ¿A qué me refiero con probar cosas nuevas? El sugerir nuevas actividades para el paciente y para la familia. Evitar aquellas actividades que el paciente hacía consumiendo. ¿Cómo podemos saber cuáles son esas actitudes que a él más le convienen? Pues aquellas que sean de su interés. Si como familia les gusta ir, no sé, al cine, a un balneario, simplemente una cenita en familia, un juego de mesa, una actividad, cualquiera que ésta sea, que sea saludable y recreativa, pues va a ayudar mucho al paciente en el proceso. Recordemos que también se les sugiere que se mantengan ocupados. Decía mi abuela que el ocio es la madre de todos los vicios, y que entonces tenemos que mantenernos como familia interesados en que el paciente se mantenga activo, motivado y ocupado. Yo sé que cuando nuestros pacientes son adultos, esta tarea, y en algunos de todos los aspectos que vimos, no es sencilla, porque el adulto ya tiene la capacidad o la libertad de decidir sobre hacer o no ciertas cosas. Entonces vamos a buscar que nuestra comunicación sea respetuosa y abierta con nuestro paciente, para que de esa manera a lo mejor pueda haber más comprensión y más aceptación por parte de nuestro familiar. Yo creo que ya como adultos sabemos que nadie nos puede obligar a nada, ¿cierto? Que los únicos que podemos decidir si queremos un cambio, pues somos nosotros. Pero como familia nos ayuda muchísimo el que ustedes estén informándose, que estén en constante aprendizaje y que sean un agente activo de apoyo para los pacientes. Así que yo por mi parte los quiero felicitar por su apoyo, por estar siempre ahí, por demostrar que hay tanto interés por su familiar. Y nosotros por nuestra parte estamos muy contentos por estarles apoyando por este medio. Por el día de hoy vamos a terminar. Yo espero que este tema haya sido de interés para ustedes, y que si tienen alguna duda, sugerencia, comentario, lo que sea, se comuniquen conmigo como lo hemos estado haciendo por vía WhatsApp en mensaje privado, para resolver todas esas dudas. Una vez que ustedes vean el mensaje, saben que tienen todo el día para escribirme y estar en contacto para platicar y echar charla. A mí me encanta el contacto con ustedes, y lo saben, porque tenemos la oportunidad de conocernos y también de retroalimentar la información. Para mí sus opiniones son muy importantes, y recuerden que en la terapia que manejamos, pues bueno, el escuchar las experiencias de otro siempre nos ayudan a fortalecernos y también a estar preparados durante el proceso. A mí me encanta hacer énfasis en que no solamente el paciente entra en proceso, toda la familia o las personas que le rodean también se ven involucradas. Entonces es como si también entraran en un proceso, pero desde afuera, ¿cierto? Entonces, bueno, yo estoy para servirles. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo. Si les parece bien, vamos a terminar esta sesión como todas las sesiones, con la oración a la serenidad, que para los que aún no la conocen, no es religiosa, es meramente espiritual. Y a mí me encanta poner estos videos en las manos de mi ser superior, para que sea de bendición en su familia. Vamos a hacerla, y si ustedes me quieren acompañar en su casa o hacerla en cualquier momento del día, pues estaría padrísimo. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo, y sabiduría para distinguir la diferencia. Hágase, Señor, su voluntad y no la mía.
que así sea. Espero les dé la misma paz que me da a mí, que tengan un bonito día y pues por el día de hoy nos seguimos quedando en casa, pero yo les mando un abrazo muy fuerte a todos. Que tengan un excelente día. Chao.